noches, hermanos. En esta hora vamos a tener el primer estudio de una serie a lo largo de la semana relacionados con la Reforma Protestante del siglo XVI. Y siempre es interesante ver nuevamente año tras año todos estos temas, todos estos tópicos de los cuales es necesario que la Iglesia los tenga muy presente. Y pues en esta ocasión vamos a empezar con los antecedentes. Muchas veces nosotros tomamos los temas sin haber considerado el contexto histórico-social que se estaba dando en aquellos momentos. Y Dios en su soberana potestad pues tiene determinado todo, tiene preparados tiempos, personas, circunstancias para encaminar la obra de su iglesia aquí en la tierra. Y es lo que vamos a ver en esta ocasión. El título de este estudio es ¿por qué fue necesaria la Reforma Protestante del siglo XVI? ¿Fue necesaria? Pues sí, y vamos a ver el por qué. Vamos a mantener nuestra Biblia abierta ahí en el pasaje que acabamos de darle lectura, que es San Mateo 16, del 13 al 20. Si nosotros checamos nuestra Biblia, generalmente tiene un título y a este pasaje corresponde Pedro confiesa a Jesús. Y pues nosotros lo abordamos de la forma en que la Escritura nos es revelada a través del Espíritu Santo. Sin embargo, vamos a ver que este mismo pasaje fue malinterpretado, lo cual llevó posteriormente, a años después de la fundación de la iglesia primitiva, a uno de los más grandes errores que cometió la iglesia de aquellos tiempos. Y bueno, nuestro propósito el día de hoy es demostrar que las desviaciones que surgieron en la iglesia católico romana pues fueron a causa de las equivocaciones del hombre. Y vamos a ver aquí cuáles fueron los antecedentes, todo aquello que sucedió para que nosotros podamos tener este contexto histórico para los siguientes estudios que ya van a entrar en materia a los temas que nos corresponden más apropiadamente para la Semana de la Reforma. Así que vamos a tomar una introducción histórica, como ya hemos mencionado. Vamos a ver un poco acerca de cómo fue este proceso, de cómo fue el cambio de la iglesia primitiva, donde estaban al frente los apóstoles, las enseñanzas bíblicas, las doctrinas, era todo apegado en base a lo que el Señor había revelado en su palabra para su iglesia y cómo todo esto fue cambiando, transformándose para llegar a un punto en donde todo lo que se estaba enseñando con la iglesia en esa actualidad, la iglesia dominante, la católico romana, pues todo derivó en grandes errores, tanto en las enseñanzas como en las doctrinas. Y pues vamos a hacer un poquito de recuento histórico. A partir del año 325, el emperador Constantino se había convertido al cristianismo. Era un aparente cristiano, porque en realidad no lo era. Sin embargo, con él estando al frente del gobierno civil, pues se declara al cristianismo como la religión oficial del imperio. Pero esto, más que beneficios espirituales, en realidad tenía un trasfondo político y más adelante económico también, de tal manera que no era una necesidad del atender espiritualmente al pueblo, sino más bien era una estrategia para poder ejercer la autoridad civil. Y a partir de este momento, cuando ya se combinan en una sola persona tanto la autoridad civil como la autoridad religiosa, pues entonces la decadencia de la iglesia fue a mayor velocidad, el declive fue muy, muy notorio. Tanto así que empiezan en estos años ya a hacerse evidentes los cambios en la cuestión política, porque ya se da la separación del Imperio Romano, de tal manera que cuando los bárbaros, los llamados así, los habitantes de Europa del Norte, empiezan a invadir Europa Central y parte de Asia,
pues entonces los bárbaros incluso se van mezclando con los que eran nativos de Europa, principalmente aquí en el Imperio Romano. De tal manera que incluso a los bárbaros, a los extranjeros, se les empieza a bautizar también y a ser considerados cristianos, lo cual dijimos era una estrategia meramente política. Y pues empezaron aquí muchos problemas, tanto así que entre los extranjeros, los bárbaros, y los que eran nativos, pues empezaron a haber diferencias y entre ellos pues empezó a hacer, no, es que nosotros somos los grupos que tenemos la razón y así decían el otro y así continuaron mucho tiempo, de tal manera que llegamos a un punto en donde vamos a ver que la Iglesia empieza a tener cambios también derivados de estas diferencias. Y entonces vamos a hacer un poquito de mención de las características de la Iglesia medieval. Nosotros conocemos a este periodo, el medievo, como la Edad Media, como la Edad del Oscurantismo, y esto fue llamado así porque todas estas cuestiones doctrinales pues eran más bien discutidas pues en la sombra, en la ignorancia y no a la luz de la Biblia. De tal manera que había dos posturas respecto de la permanencia humana aquí en la tierra, había dos corrientes. Uno eran los que decían que pues era más parecido a la Babilonia terrestre, con un poco de tiempo. Recién habíamos visto que se había dividido el Imperio Romano, había sido su caída. Incluso lo comparaban también Roma con Babilonia, pues que eran muy similares, eran grandes ciudades con civilizaciones grandes, pero que también habían caído en una decadencia moral pues muy baja. Y sin embargo estaba la otra corriente de los que todavía decían ser fieles a la Iglesia, que decían que ellos ya no tenían nada que ver con las autoridades civiles ni con estar en convivencia con el resto de la población, sino que empezaron a decir que ellos iban a ser su especie del reino de los cielos aquí en la tierra. Y de esta manera surgió el monasticismo junto con el ascetismo. Y digamos que se puso de moda en aquellos tiempos. ¿En qué consistía esta corriente? Pues decían, nos vamos a apartar del resto de la población, vamos a vivir todos los que tenemos las mismas ideologías, vamos a vivir juntos, vamos a crear nuestras reglas de conducta, vamos a poner nuestras reglas de cómo nos vamos a gobernar y nos vamos a apartar. Y de esa manera empezaron a surgir los monasterios, de tal manera que empezaron también a proliferar en varias partes de Europa. Y esto no sucedió solamente para el caso de los varones, sino también incluso empezaron a surgir órdenes para las mujeres. Y empezaron a aislarse de esa manera, pero también ellos empezaron a perder contacto con los demás pobladores y esto derivó en otras cosas. Dijimos que esta edad del oscurantismo fue llamada así porque todo se debatía en la ignorancia y en la confusión. Y bueno, tanto era ya el declive moral y espiritual que en el año 385, solamente 50 años después de la muerte de Constantino, quien había declarado el cristianismo como la religión oficial del imperio, murió el primer mártir que predicó que la pureza de la moral cristiana había sido pervertida completamente por los hombres en la Iglesia. Y este personaje fue un español, Prisciliano de Zaragoza. Entonces vean ustedes que desde el principio ya había voces que se estaban levantando para denunciar todos los errores que estaba cometiendo la Iglesia en aquel entonces. Y pasado todo este tiempo, vemos nosotros que la Edad Media duró bastante. Y en este tiempo fue cuando el papado empezó a tener mucho auge. Vamos a ver por qué fue así.
El primer gran error que cometió la Iglesia fue basado en la mala interpretación de las Escrituras, al cual le acabamos de dar lectura. Para hacer un poco de memoria, le voy a dar lectura nuevamente a ciertos versículos. San Mateo 16, en su versículo del 16 al 19 dice de esta manera: y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del cielo del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces nosotros podemos ver aquí que de este versículo, por la mala interpretación, sirviendo para los intereses de la Iglesia, pues empezaron a caer en ciertas prácticas y creencias las cuales estaban completamente alejadas de la enseñanza bíblica pura. De tal manera que al apóstol San Pedro se le dio casi un estatus divino, un carácter casi divino y una autoridad infalible. Y con esta mala interpretación de las Escrituras se le dio y se le tomó como el fundamento para el inicio de la Iglesia Católica Romana. La tradición de ellos menciona que él fue el primer obispo de Roma, de lo cual, según las Escrituras, no hay ninguna evidencia de ello. Pero a partir de aquí todo empezó a manejarse a conveniencia de lo que ellos decían. Entonces, pues para ellos era conveniente decir que él fue nombrado el primer obispo. Pero aquí tenemos una pequeña contradicción si nosotros tomamos unos datos históricos. Nosotros podemos ver que había 4 obispados en aquella época, que eran el obispado de Jerusalén, Antioquía, Alejandría, y el último de estos 4 fue el que estuvo en Roma. Y entonces en Roma, al haber sido la capital del Imperio Romano, pues decían, es que nosotros debemos de ser los principales, aunque era el más insignificante, por decirlo de alguna manera, de los 4. Y empezaron a disputar que ellos eran los principales. Y entonces, pues a su conveniencia nombraron que el apóstol San Pedro había sido el primer obispo en Roma. Y desde entonces a él se le otorga este título, y después a sus sucesores también se les da una paternidad santa de la Iglesia, casi diciendo literalmente que ellos eran los que tenían las llaves del cielo, por la mala interpretación que hicieron de los versículos que acabamos de leer. Y también que ellos eran los que decidían quiénes podían acceder o no a la presencia de Dios una vez ya fallecidos. Y resulta que esta supremacía del obispado de Roma fue apoyada por un personaje. Vino posteriormente un 5.º obispado, que era el de Constantinopla, y él era el más grande de todos, porque ahora Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino, el siguiente que surgió después del Imperio Romano. Pero resulta que los de Roma todavía se disputaban esa supremacía, y Cipriano de Cartago fue quien declaró lo siguiente. A ver, escuchen. Hay un Dios y un Cristo, una iglesia, y hasta ahí parece que todo va bien. Pero después dijo, y una silla, queriendo decir que ya había todos los antecedentes para que hubiera una autoridad terrenal sobre la iglesia. Una silla, pues lo traducimos como un trono, de tal manera que entonces ya aquí empezaba a vislumbrarse que ellos querían a una autoridad terrenal sobre la iglesia. Y esto anterior no fue del agrado de los obispados, de los otros obispados que mencionamos, de Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Constantinopla.
y la mayoría de las iglesias estaba del lado de Oriente. Eran pocas las que estaban del lado de Occidente, en Roma. Entonces, a estas iglesias, a estos obispados, a los cuales no les fue el agrado de esto que decían, pues decidieron romper relaciones completamente, y de esta manera se separaron. Dio inicio aquí el primer gran cisma, y ambos decían ser las iglesias originales, por decir de esa manera, ¿no? De los que quedaron del lado de Occidente, en Roma era la Iglesia Apostólica, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y los que quedaron de Oriente dieron origen a la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, y ambos excomulgaban. La ortodoxa excomulgaba a la romana y la romana a la ortodoxa. Y así sucedió durante mucho tiempo, hasta que definitivamente ocurrió el gran cisma en el año 1054, y a partir de ese momento ya se habían instaurado los papas en Occidente, y del lado de Oriente eran los patriarcas, que finalmente es el mismo título, papa y patriarca, pues está denotando la autoridad máxima en cada una de las iglesias. Y esto ocurre hasta el día de hoy. Nosotros vemos que ahorita en la actualidad el Papa en Roma es Benedicto XVI, y el patriarca que está ahorita, Francisco, me quedé en el anterior, y ahorita está el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, es Bartolomé I. Y una vez hecha esta separación, el apogeo del papado se dio cuando en una sola persona recayó la autoridad civil y la autoridad religiosa, pero los papas estaban más preocupados por lo civil que por lo religioso, de tal manera que ellos se adjudicaron el derecho de repartir tierras, de dar y quitar reinos, incluso de eximir al pueblo de la autoridad civil, y decían que la única autoridad que valía era la de ellos. Pasó mucho tiempo antes de que empezara a haber cambios, los cuales fueron los antecedentes para los inicios del movimiento de reforma. Durante bastante tiempo, los árabes invadieron a Europa, principalmente a España, pero trajeron cosas buenas. Aunque hubo sus pros y sus contras, una de las cosas buenas del establecimiento de los árabes en Europa fue que llevaron a esa parte del mundo el interés por el conocimiento secular, y empezaron a surgir escuelas y universidades, y los árabes empezaron a enseñar las áreas del conocimiento humano. Y todos los demás vieron lo ventajoso que era tener ese conocimiento. Incluso también cuando empezaron a disputarse los territorios santos en las llamadas cruzadas, pues empezaron a establecerse rutas tanto marítimas como terrestres, y de esa manera se impulsó el comercio y el progreso cultural. Y estos son los antecedentes por los cuales nosotros podemos ver cómo surgió el Renacimiento en Europa. ¿Cuál fue la reacción en este continente? Príncipes y el pueblo en general pues vio los beneficios de tener el conocimiento humano pues a la mano, y el tener acceso a ellos. Así que empezaron a interesarse pues más en estas áreas. Por ejemplo, los poetas y los prosistas comenzaron a escribir en las lenguas vulgares, en las lenguas que hablaba el pueblo, ya no en griego, ya no en latín, sino en la lengua del pueblo. Y de esta manera el pueblo se vio favorecido porque se empezaron a sentar las bases de los idiomas modernos. Entonces el pueblo ya podía tener acceso a obras literarias, pero no solamente a ellas, sino también a otras áreas de las artes, incluida la arquitectura. Y este es un punto muy importante, porque para este tiempo el edificio más emblemático, el más famoso, el más resonado, era la Catedral
la Basílica de San Pedro en Roma. Y de aquí parte todo lo que nosotros ya conocemos y que vamos a ver en este momento un poco más a detalle. ¿Qué era lo que tenía que hacerse para poder juntar el dinero suficiente para terminar la basílica? Porque pues ya no tenían recursos, ya no podían recurrir a unas prácticas ilícitas de las cuales se hacían del dinero, sino que empezaron a hacer venta de cargos eclesiásticos. Entonces el Papa en turno decía, bueno, a ver, de los que quieren ser obispos, pues le voy a dar el cargo al mejor postor. Pero no solamente de esa manera se hicieron de los recursos, sino también a través de la venta de las indulgencias. Y las indulgencias, junto con otras prácticas, fueron las desviaciones eclesiásticas, de las cuales ahora sí vamos a entrar ya en materia, de las cuales vamos a ver que fueron desviadas completamente porque no fueron enseñadas bajo la enseñanza bíblica. Todas estas desviaciones eclesiásticas, vamos a nombrar rápidamente 15, incluso son más, pero las más notorias son estas, fueron sostenidas y expresadas en el credo del Papa Pío IV, y este credo fue escrito en el Concilio de Trento, tanto así que desde esa fecha hasta nuestra actualidad siguen vigentes para ellos, e incluso todavía les hicieron unos añadidos más en los años de 1800. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, la que ya dijimos, que fue la malinterpretación de las escrituras del pasaje leído, la sucesión apostólica. Para la Iglesia romana, la autoridad recae solamente en el Papa, es la máxima autoridad. Y esta autoridad proviene de la línea de sucesión de los papas desde San Pedro hasta el que está en la actualidad. La número 2 es que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, según ellos. Ella es quien decide los beneficiarios o no de la obra redentora, y se dice ser la única y verdadera Iglesia, por eso se denomina a sí misma católica. La tercera es que el bautismo es sinónimo de salvación. Se recibe en la infancia, accediendo al grupo de santificados con la incorporación inmediata a la Iglesia. Y ellos creen que en el momento en que un individuo es bautizado, se exime completamente de la naturaleza pecaminosa del hombre, casi como si fuera un acto de magia. Ya después del acto, ellos ya piensan que no tienen esa inclinación hacia el pecado. Y sin embargo, con el bautismo cayeron en una práctica también que no es bíblica. Aunque decimos aquí que la práctica común era que se hiciera en infantes, había quienes optaron por llevarlo a cabo casi como el emperador Constantino, que al momento de su muerte llamó a un sacerdote para que lo bautizara. Y hay una controversia si sí fue bautizado o no fue bautizado, si expiró antes de que hiciera contacto con el agua, pero bueno, ese no es el tema, sino que muchos empezaron a postergar el bautismo hasta la vejez, para que tuvieran la seguridad de que a punto de fallecer, al ser bautizados, iban a ser limpiados completamente de sus pecados. Otra desviación, la número 4, es que creen en el perdón de los pecados mediante la confesión, penitencias y misas por los difuntos. Entonces ellos creen que al realizar todas estas prácticas pueden obtener la salvación, que las anteriores tienen efectos espirituales sobre quienes las solicitan, no nada más en vida, sino incluso después de la muerte, cuando mandaban a hacer misas en nombre de los difuntos, y de esa manera creían que el estado de su alma podía pasar de uno a otro. También se realizó la prohibición sobre la traducción e incluso la lectura de las escrituras. Hizo inaccesible la palabra de Dios a sus destinatarios, al pueblo.
de tal manera que incluso quienes pudieran leer las escrituras, y más aún imagínense el hacer traducción de ellas para el resto de la población, pues era castigado. Y esto nosotros lo recordamos, que había sido instituido un organismo el cual tenía la facultad de implementar castigos muy severos que incluso conducían a la muerte para quienes se atrevieran a caer en falta en algunas de todas las ordenanzas de la Iglesia. Y este es el Tribunal del Santo Oficio, o como lo conocemos más comúnmente, la Santa Inquisición. Y esto fue establecido en el Sínodo de Tolsa en 1229. Entonces, este Tribunal del Santo Oficio pues ya tenía unos siglos trabajando para contener al pueblo y darle algún castigo del cual la Iglesia creía que podían ser merecedores. La sexta fue la canonización de los santos. A ciertas personas, ya al fallecer, que habían creído, que habían tenido cierta espiritualidad en vida, pues los beatificaban y para posteriormente canonizarlo como santos. Se les dio incluso también casi una naturaleza divina, porque pasaron de interceder por los mártires, que era una de las prácticas que hacían, escuchaban de que ciertas personas habían sido martirizadas, en lugar de interceder por ellos ante Dios. Ahora resulta que al ser canonizados, los santos eran los intercesores para pedir por las necesidades que se expresaban. Entonces son considerados como intermediarios ante Dios y que tienen la capacidad de obrar milagros. Esto lo siguen creyendo hasta nuestros días. El punto por el cual podríamos decir que se derramó el vaso, la gota que derramó el vaso, fue la venta de indulgencias, que era la venta de perdones para pecados cometidos ya en el pasado, pero incluso también los que se podían cometer en el futuro. De esta manera, pues, se vendían al por mayor, por decirlo así, y esta fue la forma en que ellos pudieron recaudar todos estos recursos económicos para el término de la basílica que habíamos mencionado. Otra desviación también es que se puede obtener la salvación mediante obras. Aparte de lo que ya habíamos mencionado, también podía hacerse mediante las obras, de tal manera que la salvación quedaba al alcance de la voluntad humana. Si yo quiero obtener la salvación, pues entonces me dedico a hacer buenas obras, y entre más buenas obras yo haga, pues me es más conveniente, de tal manera que desplazó aquí la gracia salvífica por la fe. Y otra enseñanza que ellos tienen hasta el día de hoy es la existencia del purgatorio, en el cual hay un estado para el alma donde se tiene una oportunidad de purgar los pecados mediante ciertas prácticas. Entonces, el alma que está ahí, como nosotros decimos, que está como en un estado de suspensión, que todavía no tiene un lugar definido al cual va a ser enviada, pues puede pasar de un lado a otro según ellos. Puede pasar al infierno, o si se realizan estas prácticas, podía ya ir al cielo. ¿Cuáles eran las prácticas? La pronunciación de misas, las aportaciones monetarias, el uso de velas, entre otros también. Y tenemos aquí también una enseñanza que no es bíblica, que en la celebración de la misa se repite la ofrenda expiatoria de Cristo. Ellos creen que sangre y cuerpo de Cristo son materializados en el sacramento que ellos realizan, y cada vez que se hace es ofrecido como sacrificio de expiación. No creen que el sacrificio de Jesucristo fue una sola vez y suficiente, sino que ellos cada vez lo toman como si se estuviera repitiendo seguidamente. También ellos realizan otras prácticas que no tienen sustento bíblico, ¿como cuáles? Como la veneración de los santos, que ya dijimos que les dan casi
una naturaleza casi divina, adoración de reliquias también, objetos inanimados que también son causa de veneración, las visitas a santuarios. Ya desde entonces se tenía esa práctica, pero todo esto tenía un trasfondo, y el verdadero trasfondo era que buscaban un fin lucrativo, realmente no el bienestar espiritual de sus feligreses, sino el tener los recursos económicos para sus intereses. Después instituyeron sacramentos no bíblicos. Los únicos sacramentos fundados en la enseñanza bíblica son bautismo y comunión, pero ellos reconocen 7, y estos los estableció Pedro Lombardo en 1147. ¿Cuáles son? Son el bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extrema unción, matrimonio, y solo para los sacerdotes la ordenación. Y pues nosotros podríamos decir en términos coloquiales pues que se lo sacaron de la manga porque no están bajo ningún sustento bíblico. Lo mismo que la veneración de la Virgen María. Antes sí se enseñaba que la Virgen María era un objeto de adoración. Incluso en el Concilio de Éfeso, en el 431, se declaró a María no solo como Madre del Señor Jesucristo, sino como Madre de Dios, y a partir de ahí se le empezó a otorgar ese título, tanto así que la mayoría de las veces recibe un mayor protagonismo por encima de Dios mismo. Y obviamente le atribuyeron poderes divinos, incluso sostienen que también fue concebida y vivió toda su vida sin pecado original. Ahora ya trataron de acomodarle y decirle, no, es que no la adoramos, nada más la veneramos como Madre de Dios, pero aún así sigue siendo su protagonismo mayor, el de ella, que el de mismo Dios. También realizan otras prácticas como las de misticismo y superstición, las cuales no solamente no tienen fundamento bíblico, sino que son rechazadas y prohibidas por Dios completamente. ¿Como cuáles? Como la repetición monótona de sus oraciones, como el uso del rosario, de unos objetos de los cuales piensan que los van a librar de alguna situación de peligro, hacer las señales en su cuerpo, el uso de agua bendita. Ninguna de estas cosas tiene sustento bíblico. Sin embargo, al igual que las anteriores, pues fueron adoptadas por intereses. Y la última, la institución del celibato y periodos de penitencia. Los apóstoles no enseñaban que era forzoso el que se tuviera que mantener célibe quien estuviera frente a la iglesia. Incluso nos dice el apóstol que los que quisieran tener el obispado, pues estaba muy bien tener ese deseo para servirle a la iglesia, siempre y cuando fuera su casa y su familia el mejor ejemplo de cómo llevar a los fieles. Entonces, aquí empezaron a ponerse ciertas restricciones. Al principio sí las permitieron, pero esto fue ya de una manera completamente prohibido por Gregorio VII, y lo tienen hasta el día de hoy como una ley inalterable. Repasamos muy rápidamente todas estas desviaciones que la Iglesia católico romana adoptó, incluso la sustentó, como les había comentado, en el Concilio de Trento. Todavía están vigentes, todavía incluso le añadieron otras cosas más, y nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios, no a lo que nosotros decimos personalmente, sino a la luz de la palabra de Dios en su revelación, que todo esto es un error, de tal manera que empezaron a surgir voces pues diciendo que estas prácticas de la iglesia no eran correctas. Y de esta forma nosotros podemos ver que la desviación de la Iglesia Católico Romana siguió a lo largo de varios siglos, pero también al mismo tiempo empezaron a surgir hombres y voces
las cuales denunciaban estas malas prácticas. ¿Por qué? Porque por muchos años la fe de miles de personas pues estuvieron inmersas en el catolicismo, alejadas de la verdad bíblica. Así que damos el antecedente para los estudios que van a seguir en los siguientes días de esta semana, por qué fue necesario que hubiese una reforma. Y en el día de mañana se van a ver cuáles fueron los precursores más importantes y cuáles eran las posturas que ellos tenían, no de sí mismos, sino todo, recordemos, pues a la luz de la palabra de Dios. Pues que todos los temas y estudios que veamos en esta semana sean para nuestra edificación espiritual y que podamos tener provecho de ellos, sabiendo que Dios tuvo en sus manos circunstancias, hombres, tiempos por los cuales Él iba a llegar a este movimiento para que otra vez el común de la gente, nosotros, el pueblo, tuviéramos acceso a la palabra de Dios y a la correcta enseñanza de todas las doctrinas bíblicas. Que el Señor nos bendiga.